Hoy estamos con la doctora Gina Lucy de la Universidad de Valparaíso de Chile. La doctora es graduada en Educación de Párvulos de la Universidad de Chile, magíster en Educación de Párvulos y doctora en Didáctica de las Matemáticas. Doctora, bienvenida. La doctora nos acompañó durante esta semana en la Universidad Surcolombiana, programa de Pedagogía Infantil, brindándonos aportes significativos para el mejoramiento del programa de Pedagogía Infantil. En el día de ayer, jueves, tuvimos la oportunidad de compartir con ella en el encuentro de experiencias significativas que realizó el programa de Pedagogía Infantil. Doctora, queremos que usted nos comparta aspectos muy significativos que nos van a servir en el proceso de autoevaluación del programa de Pedagogía Infantil. Sabemos su gran experiencia y queremos que nos ilustre sobre cómo está organizado el programa parvulario en la universidad donde tú te desempeñas. Hola, bueno, para mí es primero un placer porque es segunda vez que asisto al mismo evento. El año pasado tuve el placer también de estar y la primera infancia ha sido una segunda elección en mi carrera, ya que si bien he trabajado 30 años con niños pequeños, cuando decidí hacer la investigación de magíster específicamente en educación de párvulos, fue pensando en que todavía se tiene la imagen en algunos lugares de que los niños van solo a jugar. Y por otro lado está la otra contraparte, que es todo lo contrario y que quieren que los niños no vayan a jugar, sino que a aprender mucho, y se produce la escolarización del nivel, la exagerada escolarización. En Chile, la educación de párvulos, cuya carrera se llama así, Educación de Párvulos, está estructurada, es una carrera de 8 semestres, es de 8 semestres promedio, se da en la Universidad de Chile, donde imparto didáctica de las matemáticas, en la Universidad Católica y en varias universidades privadas. Es una carrera que involucra a las educadoras con niños de 0 a 3 años en un nivel que se llama sala cuna, y luego en jardín infantil, en distintos niveles. Desgraciadamente, no sé cómo será la realidad física aquí en Chile, pero, o sea que en Colombia, en Chile se da que los grupos están, para mi gusto, son demasiado numerosos. Por lo tanto, las individualidades y las capacidades y las potencialidades de los niños se ven mermadas un poco por grupos grandes y que no permite mucho juego, mucha exploración personal. Y entonces, si comparo esa realidad con las experiencias escuchadas ayer y compartidas por colegas colombianas, me parece que hay proyectos muy interesantes en Chile. Aquí en la universidad me parece que se están desarrollando actividades muy potenciadoras del ser humano que debemos recuperar en las aulas de párvulos. Niños, como escuchamos ayer en algunas ponencias, niños felices. Me parece que eso es la construcción de una ciudadanía sana. Por lo tanto, es bueno saber que uno está trabajando en buen pie en pos de eso, pero también rescatar algunos elementos de lo que se ha hecho tradicionalmente en la educación de párvulos. Me ha tocado la suerte y el placer de conocer la gente del programa de educación de párvulos por 2 años y es grato saber que se han ido especializando en áreas y que son engranajes que calzan muy bien unos con otros. Pero sí me llama la atención que el programa no tenga varones. Me llama la atención porque en Chile la educación de párvulos, la parte que está relacionada, por ejemplo, con la resolución de conflictos o la parte que está relacionada con el establecimiento de redes de apoyo con los padres, son cátedras dictadas por varones. Por lo tanto, tenemos a lo menos 4
docentes varones en la carrera. Eso es muy interesante, creo que le da un prisma distinto, creo que es la manera también de que los varones entiendan un poco más la educación, sobre todo a los niños pequeños, porque me parece que hasta ahora el abordaje estaría siendo solo como padres, o hermanos o familiares del párvulo, pero no precisamente formando educadores de párvulo. Yo creo que eso es interesante de revisar. Sí, quedará una propuesta para el programa, revisar ese aspecto, y me parece pues muy importante que eso es algo que también nosotros hemos venido implementando en el programa, motivando en las instituciones educativas para que muchos varones se ingresen a nuestro programa. O sea, eso me parece interesante, que el primer curso que visitamos habían 2 varones, como ya formándose ellos como educadores, y eso ya me parece un tremendo aporte. Porque, insisto, el abordaje de la educación está estigmatizado como que es más para mujeres, y sin embargo los varones suelen ser, incluso algunos, la figura masculina dentro de una familia, que sabemos que hoy el concepto de familia también ha evolucionado, y muchas veces mujeres jefas de hogar tienen varios niños, y entonces un profesor, un educador de párvulo es un aporte también con respecto a la figura paterna, la figura de autoridad. Correcto. Doctora Gina, ¿cuál cree usted que es la mayor fortaleza que tiene el programa parvulario de la Universidad de Chile? ¿De la Universidad de Chile? Sí, ¿qué lo identifica a ese programa que lo hace diferente a los programas de otras instituciones educativas de educación superior? La Universidad de Chile tiene como misión, como universidad, de poner énfasis en los espacios públicos. Por lo tanto, las educadoras de la Universidad de Chile prefieren por encima de todo lo que es privado, lo público. Todos los jardines infantiles públicos, hospitales públicos donde hay que atender salas cunas, proyectos sociales donde se hace, por ejemplo, un programa que se llama programa de radio y comunidad, que es una manera distinta en donde los padres se convierten en los forjadores de la educación infantil de sus hijos. Y me parece que eso lo hace distinto. Las universidades privadas que imparten la carrera de educación de párvulos tienen otra línea de trabajo, por ejemplo, educadores de párvulos bilingües, educadores de párvulos que están pensando como en proyectos mucho más personalizados. Y en eso la Universidad de Chile ha puesto énfasis en que lo público es parte de la misión de la universidad, por lo tanto es lo que se potencia también en la carrera. ¿Cuál es el perfil profesional y ocupacional de los egresados de párvulos de la universidad? El campo ocupacional está dividido entre espacios de convivencia social y pública, como por ejemplo los grupos comunitarios. Hay grupos como jardines comunitarios que son gratis, que tienen algunos tienen una personalidad desde lo ecológico, otros tienen alguna personalidad desde lo artístico. Los colegios que poseen el pre-kinder y el kinder, que es los 2 niveles más grandes, y en colegios públicos, también colegios privados, porque hay 2 tipos de educación de párvulos en Chile. Una que solo las instituciones de jardín de párvulo que atienden de 0 a 6 años, donde los niños para poder entrar al primero básico postulan a un colegio. Y el otro sistema que es donde el colegio integra a su enseñanza el nivel de párvulos, pero desde pre-kinder y kinder. Por lo tanto, esos niños se forman un poco al alero del programa escolar que van a tener después hasta que salgan de secundaria. Y las educadoras de párvulo en Chile tienen un matiz. Yo creo que el perfil está dado también un poco por el tipo de estudiantes que llega a la Universidad de Chile. La Universidad de Chile tiene muchos estudiantes de regiones que estudian en Santiago. Por lo tanto, la mirada rural, la mirada regional
está caracterizado por las propias estudiantes, y eso es interesante para los que vivimos en Santiago, que no sé si pasa en todos los países así, que se cree que como que la capital es el modelo ideal, y la verdad es que no. Y ahora se está integrando también programas con identidad cultural propia, de los mapuches, algo de los pueblos del norte, de los dieguitas, los atacameños, algo así. Por lo tanto, está considerándose las minorías, las etnias también, como parte del programa de educación de párvulos. Para lograr un mayor rendimiento formativo y académico en los estudiantes, ¿qué estrategias utilizan los docentes en el aula de clase? Bueno, las asignaturas, yo creo que eso pasa en todas las universidades, tienen una personalidad propia que tiene que ver mucho con la forma del docente y con la revisión que se haya hecho de la malla curricular, pero yo diría que si hay algo que caracteriza a la carrera de la Universidad de Chile es que los profesores procuran que los estudiantes participen en eventos nacionales de intercambio, que compartan con otras universidades las experiencias y a la vez están participando en eso. Ustedes nos llevan mucha delantera en los semilleros de investigación. En Chile, yo el año pasado llegué con la inquietud y las niñas hacen poca investigación al lado de la que ustedes hacen. Y me parece que eso es un tremendo plus para esta carrera, sobre todo, para la universidad. Así es que bueno, hay que seguirle los pasos a ustedes para mejorar. Doctora Gina, ¿cuál es la mirada que tiene el programa de párvulos con respecto a la evaluación formativa de su programa y cómo lo desarrolla? Se ha ido especificando y se ha ido, yo diría, depurando todo el tipo de relación evaluativa con la formación de los estudiantes, y es una evaluación de proceso en primera instancia. Casi no se usan, por ejemplo, las pruebas o rendir un examen por materias. Eso prácticamente ya está casi desterrado de la formación inicial. Lo que se hace precisamente es construcción de instrumentos desde las propias estudiantes, de acuerdo a los diarios de campo que ellas llevan registro de lo que hacen en las prácticas, hacen anecdotarios, hacen entrevistas, producen baterías de material para evaluación y coevaluación. Sin embargo, en algunas partes del proceso también ellas son evaluadas de acuerdo a los estándares que hemos tenido siempre, en algún control parcial, en algún control de lectura obligatoria, pero los informes se han convertido como en una herramienta esencial para poder desarrollar un abordaje reflexivo respecto a su formación. Por lo tanto, entonces, las reflexiones y las conclusiones que sacan las estudiantes de su quehacer, de las lecturas, de las visitas que hacen, de todo el proceso, es lo que se convierte en el mayor porcentaje de las notas de las propias estudiantes, y eso sirve además para la retroalimentación de los propios profesores. Las estudiantes también tienen un espacio en el comité académico de la propia carrera, y ellas aportan desde su mirada de estudiantes ellos aportan como con sugerencias, por ejemplo, de currículum de electivo o currículum de complementación, donde son ramos adicionales, asignaturas, no sé cómo le llaman acá, cursos adicionales. Por ejemplo, una educadora de párvulo que se quiere ir
por primera infancia o, por ejemplo, Sala Cuna, pide que tengan electivos de salud. Por ejemplo, si las educadoras de párvulo quieren irse por pre-kinder y kinder, piden ellas electivos donde puedan desarrollar su parte artística, donde puedan desarrollar su parte creativa, por ejemplo, hacer teatro infantil. Ellas pueden aportar a una parte flexible del currículum de su propia formación. Gracias. Doctora Gina, ¿qué estrategias utiliza la universidad para facilitar la permanencia de los estudiantes en el programa? Bueno, ahí hay un tema, en general diría yo, que el elemento que dificulta algunas estadías de estudiantes son la efervescencia que en esta época está viviendo el país de los últimos años. Entonces, lo que permite que las estudiantes de la Universidad de Chile tengan una mirada más social, también hace que tengan más paros estudiantiles, también hace que ellas apoyen otros paros, como por ejemplo los sindicales, y eso ha hecho que las estudiantes no tengan la mejor de las asistencias, y algunas incluso terminan abortando la carrera. Pero sí, ya que tú hablas pues que abandonan la carrera, ¿cuál es el nivel? ¿Tú conoces cuál es el nivel de deserción de poco? Bajo. Creo que a pesar de que la educación está siendo reestudiada y reestructurada en Chile, este tipo de carrera, el estudiante tiene una motivación distinta, porque es una motivación que viene desde el convencimiento que es lo que quiero hacer y siempre lo he querido. Por lo tanto, las estudiantes son muy esforzadas. Hay estudiantes de fuera de Santiago que les dan beca para alimentación, y esa beca la separan, una parte para fotocopias, una parte para alimentación, y se las arreglan para terminar a como dé lugar su carrera. Y muchos de ellos también tienen el sueño de poderse formar en la universidad más antigua, en la universidad pública más grande de Chile, y llevar ese título, esa sapiencia acumulada a regiones. Yo creo que eso hace que las estudiantes terminen a como dé lugar. Correcto, sí. Doctora Gina, ¿qué tipo de proyectos de proyección social realizan los estudiantes del programa de párvulos? Siempre desde lo social, es la mirada más fuerte que tienen. Ellas están haciendo aportes a instituciones específicas. Ahora están con un proyecto de formar para la propia universidad y para los propios trabajadores de la universidad. Están tratando de armar un jardín infantil que sea gratis, que sea atendido desde los mismos estudiantes, para los mismos estudiantes y para la gente que trabaja en la universidad, puesto que hay varias estudiantes que son madres también. Entonces, hay un colectivo de estudiantes que está tratando de armar este proyecto ya hace 2 años, pero ahora con un poco más de apoyo. Y por otro lado, el gran aporte de los últimos años es que las estudiantes de la carrera son elementos participantes con voz y voto en la revisión de la malla curricular de la carrera y en la concepción de la nueva malla curricular. Es decir, los estudiantes son 1/3 de la comisión revisora de la carrera y de la malla. ¿Cómo se aborda los procesos investigativos en el programa, tanto de estudiantes como docentes? Hay muchos grupos de investigación, hay buen apoyo de la universidad. Ya tú comentabas de que pues era un poco débil con respecto a la formación de semilleros de investigación, que fue una idea que tú te llevaste de la Universidad Surcolombiana, que me parece pues muy importante. Pero en ese momento, ¿cómo lo están abordando todo lo que es el proceso de investigación en el programa? Yo diría que la investigación en Chile ha sido un poco elitista en general. Los estudiantes no han sido considerados como posibles investigadores, y eso entonces ha hecho que
los grupos de investigación con estudiantes participantes sean pocos. Sin embargo, los estudiantes escogidos o invitados a participar de investigación han sido a grupos importantes, como por ejemplo la revisión de la malla curricular de la carrera, porque se invitó a un grupo de expertos a revisar la malla y estaban las estudiantes. Por otro lado, las estudiantes sí tienen acceso, por ejemplo, a pasantías. Ellas tienen cómo postular a becas y en eso sí la Universidad de Chile tiene buen apoyo. En mi curso específicamente, el año pasado yo tuve una estudiante pasante que se fue un semestre a España y este año había otra estudiante que también había postulado a la misma pasantía. Sin embargo, los docentes en Chile hasta ahora, hasta el año pasado, no era obligatorio tener, por ejemplo, doctorado para estar impartiendo las asignaturas de la carrera. Sin embargo, la revisión de la malla curricular, por petición de los propios alumnos, entonces los propios estudiantes pidieron que sus profesores fueran los mejores de los mejores. Y por lo tanto eso forzó a algunos, que lo habían dilatado un poco en el tiempo, a tomar doctorados, y hay algunos que trabajan y toman doctorado al mismo tiempo, como es mi caso, pero a pesar de que yo soy profesor de honorarios de la Universidad de Chile, no tengo contrato de planta, lo que me permitió a mí terminar el doctorado en el periodo que duraba en la Universidad Católica de Valparaíso sin ningún problema. Pero no es fácil hacer doctorados en Chile y sobre todo para la especialidad de primera infancia, porque los doctorados están siendo impartidos en otros países, como España, por ejemplo. México tiene algo de doctorado, y si no, se están haciendo doctorados, pero más generales, doctorados en educación, que son más generales y que no son tan específicos en primera infancia, y que me parece que es importante que sean específicos en primera infancia. ¿Cuál es la participación de los estudiantes en los organismos las universidades les dan participación a los estudiantes en diferentes organismos? Por ejemplo, el programa de pedagogía infantil ha hecho muchos esfuerzos de tener un comité de carrera que sea liderado por estudiantes. ¿Ustedes lo tienen allá? Sí. ¿Y cómo eso? ¿Hay buena participación de los estudiantes? ¿Qué estrategias han utilizado? Eso es súper interesante porque el comité académico está integrado por el jefe de carrera, por la jefa de práctica, por 2 profesores invitados, un profesor que puede ir algunas veces cuando quiera y 2 representantes de las estudiantes. Y para sorpresa del comité académico, que es bastante grande, las que mejor asistencia tienen son las estudiantes. Por lo tanto, cuando varía un poco el grupo de académicos y se toman acuerdos, las estudiantes son siempre las que tienen la información global. Y eso ha sido muy interesante. Las estudiantes se toman muy en serio cuando tienen una comisión. Y me parece que eso no pasa solo en Chile. Me parece que los estudiantes en general se toman muy en serio las comisiones. Y las estudiantes en Chile, sobre todo las dirigentes de las carreras, están muy ligadas a la Federación Nacional de Estudiantes y ellas tienen una acción muy pareja en el tiempo y muy protagonista. Bueno, doctora Gina, muchas gracias por todos sus aportes, por habernos visitado, por habernos dado todas esas enseñanzas que yo sé que van a ser muy valiosas para nuestro programa en este proceso que nosotros nos encontramos de revisión de nuestro plan de estudios, para procesos de mejoramiento del programa con miras a la acreditación de alta calidad. Muchas gracias a ustedes y espero ver evolución en todos los estudiantes. Esta es una linda universidad, cuídenla.